ciencia, escepticismo. Esto es La Manzana Escéptica. Hola, bienvenidos a La Manzana Escéptica, un programa promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú que busca popularizar la ciencia, sus teorías y contenidos en un lenguaje que esté al alcance de todos. En esta ocasión vamos a hablar de las pseudociencias y tenemos como invitado especial a Freddy Jaimes, que nos acompaña acá en los estudios de La Manzana, para hablar de un reciente instrumento que hemos publicado con Fariso López que mide el pensamiento pseudocientífico. Entonces vamos a diferenciar entre una creencia y un pensamiento pseudocientífico. Y a la vez vamos a entrarnos en los elementos o los indicadores que podría tener el tipo de pensamiento pseudocientífico. Buenas tardes, Freddy. Bienvenido al programa. Buenas tardes, Víctor. Muchas gracias por esta invitación y qué bonito estar en este estudio que lo he visto en programas tuyos anteriores. Aquí pues con el gusto de poder conversar de este tema en donde vamos a hablar sobre un trabajo que hicimos conjuntamente con Fabricio. Bueno, para comentarles un poco sobre Freddy, él se licenció en Psicología en la Garcilaso de la Vega y ahora está haciendo una maestría en San Marcos en Epistemología. Y también es profesor de varios años en la Universidad Científica del Sur en la carrera de Psicología. Y nos asociamos con Fabricio para crear ese instrumento. No sé si podríamos comenzar por definir qué es una pseudociencia. Empecemos por el principio. La definición más básica y fundamental es que es una falsa ciencia, pero a veces eso no alcanza a poder comprender y más aún conocer los riesgos que tienen las pseudociencias, ¿no? Es un tipo de falso conocimiento, es un tipo de conocimiento que se presenta con una envoltura científica, con una envoltura o con una narrativa que te dice que utiliza el método científico y que sus conocimientos son válidos y que sus conocimientos resuelven problemas, resuelven preguntas, resuelven la vida de las personas, ¿no? En muchos aspectos. Entonces, la pseudociencia es un tipo de contenido que tiene diversas formas, Existen, por ejemplo, la más conocida de todas, el horóscopo, que es un tipo de saber que existe desde la Edad Media. Y tenemos también pseudociencias más recientes en el campo de la psicología, como por ejemplo las constelaciones familiares, ¿no? Que también son una pseudociencia. En todas ellas, en unas más que en otras, habría que decir que se utiliza o se hace uso de términos científicos. Y esto es justamente uno de los elementos como efecto caballo de Troya, ¿no? Por medio de un lenguaje que simula la ciencia, llega a mucha gente. Entonces tiene que haber un engaño intencional. Tiene que haber definitivamente... ¿No? Hay una pretensión de camuflarse, de revestirse como ciencia, utilizan elementos científicos, sí, se validan con personas que han estudiado, que tienen títulos. Efectivamente, las más difíciles, digamos, que se promueven en las redes sociales y se promueven por profesionales, como por ejemplo la medicina alternativa o la homeopatía, por ejemplo. Hablemos de la homeopatía, que es una pseudociencia total, ¿no es cierto? Pero que es defendida muchas veces por profesionales. Estas utilizan evidentemente una terminología científica, incluso a veces hacen uso de una cierta lógica, apelan a unas ciertas teorías que en parte muchas veces es verdad, es cierto, donde ellos explican los efectos, digamos, de los productos que promueven, ¿no es cierto?, ¿no? A veces utilizan cierta terminología que es verdad, puede tener cierta base científica, pero que finalmente es un engaño porque ningún producto que sale de la pseudociencia ha pasado rigurosamente por todos los filtros de la ciencia o del método científico. Entonces lo que mencionas es que utilizan a unas teorías de manera adecuada, o una parte por lo menos tiene una explicación adecuada, pero llega un punto en que ya te lanzan a un otro concepto que sí es inadecuado y que es una mala ciencia. En una época como la que vivimos ahora, en la que hay hiperinformación, donde, por ejemplo, la figura del profesional es muy valiosa, es muy importante, las pseudociencias también se han venido reforzadas con estos términos para llegar a más gente, porque detrás de las pseudociencias también hay plata que se mueve, hay dinero que se mueve, y la gente invierte, y la gente gasta, y la gente arriesga su plata, cuando el que te habla o el que promueve tiene cierta presencia, digamos, en el campo académico. Por ejemplo, es un profesional, es un médico. Es más fácil creerle a un médico que te hable de homeopatía a alguien que está
digamos, alguien vestido de un equeco, ¿no? ¿Ya? O que tiene toda una serie de cosas en la cabeza. Al segundo lo ves como algo más popular, digamos, más, lo asocias incluso con un tipo de cultura ancestral que todos respetamos, claro que sí. Pero lo primero, cuando ves a un médico que te está hablando de que cierta pastilla tiene una memoria del agua y que no sé qué, y que esto puede ayudarte en tu tratamiento contra el cáncer y otras enfermedades, a ese primero definitivamente capta más atención de la gente. Claro, porque los homeópatas se visten con Y bata, claro, hablan en terminología científica, claro, los sí. medicamentos tienen una dosis máxima, no hay que Hablan de excederse. dosis. Tú te puedes de- meter toda la homeopatía que quieras y no va a haber ningún Te efecto va a engordar. secundario, ¿no? La Ni homeopatía, primario. todo lo que produce la homeopatía, lo máximo que puede producirte es o que te engorda o que te produce algún problema estomacal. Pero más allá Pero de que ¿por qué te realmente te engordaría si es cure, agua destilada prácticamente? no, es que también a veces tienen algunos en general. Y lo interesante es que todos esos productos tienen efecto siempre y cuando tú estés sano. O sea, si yo estoy sano ahorita y consumo, entonces de repente producto de lo que estoy consumiendo. Bueno, y también sería conveniente, porque ambos somos psicólogos, ¿no? O sea, hablar de uno de los mecanismos por el cual funcionan estas pseudociencias, Claro, por el sí. famoso efecto placebo. El efecto ¿No? placebo, que dicho sea de paso es un componente en los estudios experimentales, ¿no? Cuando uno hace un estudio experimental con dos grupos, a un grupo le aplica la variable independiente o el programa que ha construido y al otro grupo le aplica el placebo, ¿no? ¿Por qué? Porque el placebo genera un cambio en el comportamiento, pero es un cambio que dura muy poco, es bastante breve. Y entonces se descubre, en todo caso, cuál de los dos métodos o los dos tratamientos tuvieron resultado, ¿no? Claro, hay lo que se llama el grupo experimental y el grupo de control, el ¿no? grupo Que es de- el que recibe el placebo, El que ¿no? recibe el placebo. Y si ambos van a recibir un medicamento por pastillas, ambos se les dan pastillas que son exactamente iguales. Así es. O se les inyecta exactamente el componente activo y al grupo de control se le inyecta suero. Suero, Y también hay doble ciego, ¿no? El que da el suero, bueno, el que administra. no sabe si es el placebo o es el medicamento Exactamente. real, para que uno pueda influenciar indirectamente o sin querer al sujeto de investigación, ¿no? Claro, y aparte del placebo, ya que has mencionado qué elementos psicológicos podrían estar, están los sesgos cognitivos, ¿no? El sesgo de confirmación. Las personas prefieren aquello que está en consonancia con sus creencias, con sus ideas, con sus conocimientos, ¿no? Bueno, en realidad aparecen varios sesgos. Tenemos esa tendencia natural hacia la creencia y digamos que las personas que venden productos a partir de estas creencias pseudocientíficas, en realidad están lucrando con las personas, con la salud, porque las personas tienen una tendencia natural a la creencia. Ya para distinguir entre lo que es una creencia pseudocientífica, que ya es un concepto que ha sido medido por FASE, con el pseudo-R ya tengo una versión revisada que mide creencias pseudocientíficas, ¿no? El instrumento que creamos tiene que ver con el pensamiento pseudocientífico, ¿no? Es un estilo de pensamiento particular. Entonces no sé si podríamos ahondar en esta diferencia entre lo que es una creencia pseudocientífica y un pensamiento pseudocientífico. El pensamiento pseudocientífico sería pues el conjunto de afirmaciones que de alguna manera hacen que una persona no solamente elija por la pseudociencia, sino que incluso la defienda. Esto lo sabemos por el psicólogo Shermer. Él dice, ¿no? ¿Por qué la gente cree en cosas raras, por ejemplo? Tiene un libro que se llama así, ¿no? ¿Y por qué la gente defiende cosas raras? Todos estos tipos de pensamientos que las personas tienen sobre pseudociencia son protegidos por la misma persona. O sea, por ejemplo, si yo estoy convencido, si yo creo que la homeopatía curó a mi tío, si yo creo que ha sido así, o que me protegió contra el COVID-19 en la pandemia, entonces cualquiera que en la sala se atreva a atacar a la homeopatía, o lo que yo hice en la época de la pandemia, yo voy a buscar los argumentos, voy a construir los argumentos, voy a buscar las maneras para responderle, ¿no? Y decirle, no, no es así, mira, yo tengo esta experiencia, ¿no? ¿Sí? Eso que algunos llaman, a mí me funcionó, ¿no? Claro, la experiencia anecdótica que en la ciencia no tiene ningún valor, es el tipo, o sea, tiene algo de valor, pero un valor mínimo. El pensamiento pseudocientífico, como nosotros lo planteamos en la investigación, ¿no? Estaba conformado por el pensamiento mágico, por ejemplo, también el pensamiento raro, que eran los sesgos, las falacias en las que las personas caen, o sea, la parte cognitiva,
y el pensamiento cacocientífico, ¿no? Una pésima interpretación de la ciencia. O sea, todos a estas alturas, y por la educación que hemos recibido, buena o mala, bueno, ese es otro tema para hablar, ¿no? Pero tenemos una formación científica también, tenemos un conocimiento, todas las personas tienen ya un conocimiento. El hombre del siglo XX-XXI tiene un conjunto de conocimientos básicos sobre el mundo, pero el pensamiento cacocientífico viene a ser una tergiversación o una mala utilización o una combinación entre lo que yo creo que es y la ciencia. Por ejemplo, la idea esta de que tenemos un funcionamiento del 10% de nuestra inteligencia. Y hay hasta una película, creo. La película Lucy, ¿no? Que supuestamente ella hace alusión a la primera mujer, a la madre de la humanidad, que es el Australopithecus Lucy, ¿no? Entonces ella es como que el nuevo paso en la evolución donde puede desarrollar el 100% del cerebro. Claro, pero en realidad todos utilizamos el 100% del cerebro, las neuronas están permanentemente activas, ¿no? La inteligencia no depende de utilizar más capacidad cerebral o menos capacidad cerebral, porque se utiliza por completo. Depende más bien de la estructura cerebral, de la arquitectura, de cómo están dispuestas estas neuronas. Dependerá de la cantidad de conexiones también. También de conexiones. ¿No? Aparecen nuevas teorías y como son muy poco entendidas, por ejemplo, la teoría cuántica, ¿no? Es también un caldo de cultivo para la pseudociencia. Y de pronto aparecen las sanaciones cuánticas, los cantos cuánticos, las sanaciones a distancia. Y si tú le preguntas a una de esas personas, ¿no? ¿En qué consiste la teoría cuántica? Y si podría poner en la pizarra alguna fórmula para que desarrolle la teoría cuántica, porque al fin y al cabo esto se desprende de la física, ¿no es cierto? ¿No? Ya estoy seguro que buena parte, si no todos, no podrían hacerlo. Yo, justamente tengo una anécdota sobre ese tema, ¿no? Claro, la mecánica cuántica es un área de investigación importante en la física, ¿no? Pero la pseudociencia equivalente le llaman el misticismo cuántico o charlatanería cuántica, ¿no? Claro. Y eso tiene varias ramas, ¿no? Y una es la sanación cuántica, ¿no? Que dicen que utilizan los cuantos de energía para sanar. Y yo me topé con esos sanadores cuánticos en un programa, el Radio Canto Grande, y él tenía un sensor cuántico, que era como un flotador con unos huevos de cuarzo, y supuestamente el flotador apuntaba a uno de los huevos y cada cuarzo indicaba que tenías un órgano mal, ¿no? Entonces había un huevo que indicaba que tenías mal el hígado, otro huevo el corazón, etc., ¿no? Llegué un poco antes del programa, pero el sanador cuántico había llegado temprano y había convencido de este tema a los que estaban en cabina, a todo el personal de la radio, ¿no? Les había leído cuánticamente y coincidía perfectamente con lo que ellos pensaban. Pero cuando llegamos los escépticos, lo pusimos a prueba y el sensor parece que no funcionaba. Porque yo le decía, pero el sensor está apuntando a un lado y es el otro, ¿qué huevo es? ¿No? Entonces comencé a cuestionar ese tipo de cosas, ¿no? Él dijo no, que en realidad no está funcionando porque por la interferencia con los equipos. Hay una interferencia magnética con los equipos. Y yo le pregunté, bueno, si es un sanador cuántico, ¿qué es la mecánica cuántica? ¿O qué es un cuanto de energía? No tenía idea, ¿no? Entonces, ¿cómo un sanador cuántico no puede saber qué es un cuanto de energía? Como decía Carl Sagan, ¿no? Decía que todo campo de la ciencia, cada disciplina, cada campo de la ciencia tiene su propia pseudociencia, ¿no? Por ejemplo, la astronomía, la astrología, ¿no? Yo diré que en la psicología la cosa se ha salido ya de control, ¿no? ¿Sí? Y yo creo que en psicología es muy importante porque yo al menos veo en las redes sociales que se está difundiendo mucha pseudociencia de manera muy irresponsable por algunos colegas, que yo no sé, y esta sería una pregunta que no podría, me gustaría saber en realidad, pero no tengo la respuesta, si sucede esta difusión o porque o no conocen lo que están haciendo, o sea, no conocen los mecanismos de la pseudociencia, y eso podrían remontarnos a hablar de qué formación tuvieron para poder detectar la pseudociencia, o sí saben, y sí son conscientes de lo que están diciendo, pero también sabemos que la pseudociencia en algunos campos da mucha plata. O sea, la gente recurre, ¿por qué? Porque es un tipo de tratamiento alternativo que efectivamente es mucho más barato que el tratamiento que tú necesitas y que sí tiene evidencia científica, pues, ¿no es cierto? Bueno, hemos estado conversando sobre el TPP, el test de pensamiento pseudocientífico, que en realidad lo publicamos como escala de pensamiento pseudocientífico. Y comentamos que inicialmente exploramos tres componentes, ¿no? Tres tipos de pensamiento. Uno, el pensamiento mágico, ¿no? Que es la creencia en supersticiones, en lo paranormal, ¿no? A veces enmarcado en un pensamiento religioso, ¿no? Sí, entonces puede haber un pensamiento mágico que no sea una pseudociencia también, ¿no? Como la creencia de los curas o un chamán, ¿no?
que no pretenden ser científicos. Entonces, si no hay una pretensión de ser ciencia, no puede ser llamado pseudociencia. Así es, así es. Después hablamos del pensamiento errado, Ujú. ¿no? Que es tener un tipo de pensamiento donde hay errores en el razonamiento. Y esos errores se reflejan en falacias, ¿no? Como la falacia ad hominem, por ejemplo, Ujú. creer a alguien por autoridad, ¿no? Y también excesos cognitivos, ¿no? Y también finalmente hemos hablado del pensamiento caco-científico, que se diferencia de los mitos de la ciencia, como la manzana de Newton que le cae en la cabeza, que sería una historia apócrifa, o como Arquímedes, ¿no? Que sale Calato corriendo diciendo Eureka, ¿no? A veces esos mitos tienen un asidero de verdad, pero se han tergiversado con el tiempo, ¿no? En cambio, un mito cacocientífico, o un tipo de pensamiento cacocientífico, sería el creer lo que mencionamos de que solamente utilizamos el 10% del cerebro, o que la luna nos afecta porque afecta a las mareas, y como estamos hechos de agua, entonces nos afecta también a nosotros, ¿no? Claro, Entonces, un claro. poco para resumir este asunto, ¿no? O sea, ¿por qué es importante combatir las pseudociencias? Hay pseudociencias que son, yo diría, hasta cierto punto inocuas, como por ejemplo esta creencia de que la Tierra es plana y cosas así, ¿no? Que incluso hasta produce risa en realidad, ¿no? Es bastante risible, ¿no? Sus argumentos. Pero hay pseudociencias que sí yo considero que podrían de alguna manera generar algún tipo de riesgo. Por ejemplo, se sabe el tratamiento para algunas enfermedades, por ejemplo el cáncer. No es fácil, hay muchos tipos de cánceres, ¿verdad? Y no es fácil en muchos casos, dependiendo del momento en que uno lo descubren, ¿no es cierto? Y los tratamientos, si bien es cierto, no hay uno ni dos, existen varios tipos de tratamiento, ¿no es cierto? Pero todos estos, o la mayoría de estos, son procesos que pueden ser largos, pueden ser dolorosos, molestos. Todos los fármacos que uno consume producen efectos de rebote, ¿no? Secundarios, ya con el impacto psicológico que tiene en la persona que ya tiene, por ejemplo, una enfermedad, como en este caso el cáncer. Ya aparte de eso, tener que cargar con las consecuencias físicas, más la parte económica, que tampoco no hay que dejar de lado, ¿no es cierto? El Estado ahí tiene un papel muy importante en ayudar a las personas en el tratamiento. Y aparecen tratamientos alternativos, que aparecen justamente como una opción para las personas, indicándoles, ¿no? o anunciándose como que son, para empezar, más baratas, no irritan tanto, son menos dolorosas, son menos invasivas, que son más efectivas, y hasta incluso algunas vienen con un paquete de discurso anticiencia, ¿no? Dicen, la ciencia se ha equivocado, este tratamiento lo hizo determinada persona, desapareció, las farmacéuticas lo quieren eliminar, hasta vienen con ese discursito de fondo, Yo creo que convencen muchas veces y que llevan a mucha gente, y esta es la parte más peligrosa, a de abandonar su tratamiento, o a postergarlo, o a descontinuarlo, lo cual tendría consecuencias en su salud, y preferir este tipo de tratamientos. te da esperanza cuando el médico ya te dice que no hay ninguna esperanza y no vas a sobrevivir. Entonces, hay personas que no aceptan las consecuencias de una enfermedad degenerativa o las consecuencias de una enfermedad como el cáncer en una etapa terminal, donde ya solamente puedes dar paliativos, ¿no? Hay personas que no pueden rendirse y buscan otros tratamientos y van donde los pseudocientíficos, van donde la medicina alternativa, y ahí encuentran una esperanza, ¿no? Claro. O se refugian en la religión, ¿no? Y traen un cura para que le haga la unción de los enfermos, ¿no? Pero lo interesante es que a la hora que se ha estudiado estos temas, una persona que se dedica únicamente, en el caso de cáncer, por ejemplo, o terapias o enfermedades terminales, una persona utiliza solamente tratamientos científicos, tiene más posibilidades de sobrevivir que se utiliza en combinación con tratamientos alternativos o con rezos, por ejemplo, ¿no? Es más, yo creo que si contra más rezan por ti, más probable es que te mueras. ¿Dónde está, digamos, lo negativo de las pseudociencias? Cuando te dice no, abandona esas falsas esperanzas en la ciencia y sigue este tratamiento, ¿no? Porque eso ni siquiera hace la religión. Un cura no te va a decir, deja tu tratamiento, ¿no es cierto?, ¿no? Te hablará, obviamente, de la importancia que tiene, digamos, el elemento espiritual, pero él no va a competir con la ciencia, ¿no es cierto?, ¿no? Y eso es positivo, ¿no? Y está bien que así lo diga, y ahí en realidad hay una honestidad que le falta a los que promueven la pseudociencia, en donde muchas veces, si no en todas, incluso te cobran.
porque no es barato, no es gratis esto. Claro, no te cobrarán como te cobra, por ejemplo, un tratamiento en una clínica especializada. Y los pacientes lo ven como una ventaja, ¿no? Mira lo barato que es, Claro. que es la medicina alternativa Sí, pues sí. a comparación con la medicina occidental, ¿no? Ahí, de paso, jala un poquito a estos nuevos discursos anticiencia, ¿no? Que relativizan, ¿no? Lo que la ciencia hace para darle su espacio, y de pronto la pseudociencia de pronto se convierte entonces en una forma alternativa de ciencia, ¿no? Una ciencia que ha estado aplastada por el saber occidental y que tiene toda la acreditación para poder difundirse. Pienso que ahí es muy importante y valioso el papel de la academia, de la universidad, porque es en la universidad donde uno aprende, pues, a hacer esta demarcación. Y yo veo a veces que esa demarcación no está clara, no hay filtro. O sea, epistémicamente uno tendría que tener un filtro, ¿no? Y decir, esto cumple con ciertos requisitos. De repente la ciencia tiene más de un método, muy bien, pero hay filtros, hay criterios. Pero, ¿y la pseudociencia? La medicina occidental, ¿no? Que es muy rígida, que tiene efectos secundarios, en cambio la alternativa no tiene efectos secundarios y es más barata y te da esperanzas donde la occidental no te da, ¿no? Y también, por ejemplo, la medicina tradicional china, que no es medicina de verdad, es una pseudociencia, ¿no? Pero está inspirada en una cultura milenaria, ¿no? Entonces hay gente que piensa que por el mero paso del tiempo se valida, ¿no? Y eso no es de desmerecer. Hay chinos como Yang Kui, por ejemplo, que fue el primero en modificar genéticamente a 2 embriones para hacerlas resistentes al SIDA. Entonces, hay mucha ciencia, pero eso es distinto a la medicina tradicional china. A veces en estos discursos anticiencia, o sea, estos discursos anticiencia son el aliado perfecto de las pseudociencias. Ya no se puede hacer esa partición de que si esto es occidental o no es occidental. En realidad, en China, y esto se ha visto en la última pandemia, cuando todos comenzaron a buscar la vacuna contra el COVID, los rusos buscaban su vacuna, los chinos también, y bueno, en Alemania, etcétera, ¿no? En realidad todos tenían los mismos laboratorios, unos más implementados, unos más modernos, unos más vanguardistas, ya, pero eran laboratorios y todos utilizando el mismo método de la ciencia. La ciencia es un fenómeno global ahorita, está en todas las universidades. En nuestro país, sin irnos muy lejos, también aplicamos los mismos métodos para encontrar la cura a las enfermedades, ¿no es cierto? Entonces no podemos estar con esas divisiones. Claro, es una cuestión accidental que la ciencia haya sido descubierta en Europa, ¿no? Es una cuestión accidental. No importa qué cultura venga, ¿no? Y qué importa dónde comenzó o quién descubrió el método. Lo que importa es que se aplique y cualquier persona de cualquier cultura puede seguir el método científico y tener resultados. Acá entra a tallar el valioso aporte y la contribución que tiene la universidad. Porque todas estas cosas, ¿dónde te enteras tú? A ver, en la universidad, en las discusiones. Posiblemente por ahí está faltando hacer algo ahí, ¿no es cierto? Se trata en el fondo de hacer llegar a todas las personas un conocimiento o fortificar la cultura científica, ¿no? ¿Sí? Y dicho esto, mientras estamos hablando de las cosas, por ejemplo, hace poco ha salido, y también será creo otro tema de conversación, hace poco hubo, no sé si has visto unos videos donde hay unos policías y hay una persona que tiene un ataque de epilepsia. Sí. Y los policías, en vez de socorrerla, llamar a la ambulancia, y lo que haría cualquier persona, ¿no es cierto?, en cualquier parte del mundo, se ponen a rezar. Claro, o sea, a lo que voy es, qué importante es que las personas de a pie, o sea, esto no o sea, conocer sobre la pseudociencia no debe ser algo que solamente está dirigido a los profesionales, no. Debe llegar a la población, debe ser parte de la cultura popular también. Claro, ¿cómo hacemos para insertar la ciencia en la cultura popular? Esa es la gran pregunta, ¿no? Pero si no tenemos a las universidades como aliados, si las universidades están infiltradas de pseudociencia, ¿no? Claro. Y quisiera comentar contigo qué pasa con la carrera de psicología, ¿no? ¿Por qué hay tanta pseudociencia en la psicología? Más que en la física o en la ingeniería, por ejemplo. O el estudiante de psicología, cuando esté en el aula, no tiene acceso, digamos, a una discusión, a ser parte también de un diálogo. A los estudiantes también hay que incluirlos en este diálogo también. No es algo que ellos tienen que estar ahí pasivamente escuchando a los sabios, no. Ellos tienen que participar y descubrir también ellos, conjuntamente con sus docentes, ¿no es cierto?, que hay contenidos que sí tienen una base
científica y que sí se puede trabajar en ellos y sí se pueden hacer proyectos y trabajar y publicar. Y hay cosas que no pueden pasar. Yo me acuerdo, sin ir muy lejos, ¿no? En mi experiencia estudiando psicología, ¿no? Yo hice un trabajo sobre el PNL y me saqué muy buena nota, ¿no? Y me fotocopié mis 2 o 3 libros que tengo ahí de programación neurolingüística y hice un buen trabajo al respecto, ¿no? Y no recibí ninguna crítica ni de los alumnos ni del profesor, ¿no? Claro. Ninguna advertencia. Y me vengo a enterar ya acabando la carrera que es una pseudociencia. Igual, también tuve un curso de introducción al psicoanálisis, ¿no? Y muchas de las teorías del desarrollo me dictaban psicoanalistas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá con o sea, ¿por qué tanto psicoanalista, por ejemplo, en las universidades, sobre todo en la católica, ¿no? Bueno, ahí entran elementos de la academia y creo que fuera de la academia también, ¿no? Porque el psicoanálisis, hace tiempo que se sospecha que el psicoanálisis es pseudociencia, y no es porque lo diga yo. O sea, uno coge algún texto, no de Bunge solamente, Popper, no sé cuál, y efectivamente, a veces hasta hay un capítulo dedicado al psicoanálisis, ¿no es cierto? ¿No? Y es cierto que existen revistas indexadas de psicoanálisis y ya, es verdad, pero también es verdad que los métodos que ellos tienen definitivamente no convencen a la hora de hacernos la pregunta de si sus teorías, sus hipótesis pueden ser falsadas. Al final, ¿quiénes son los falsadores de sus propias teorías? Ellos mismos. Cuando la ciencia se caracteriza incluso por utilizar diversos métodos, grupos interdisciplinarios, o sea, no tienes que ser parte de un grupo de iniciados o de sabios para investigar sobre un tema. La ciencia ha avanzado muchas veces no porque ha habido un grupo de sabios que conoce a profundidad un tema y los demás son ignorantes, no, sino justamente por comunidades de personas que han unido esfuerzos para poder conocer algo sobre la verdad, ¿no? Con métodos que pueden ser contrastados, con métodos que pueden replicarse. Justamente, mira, a la pregunta que tú dices, ¿por qué en psicología hay este problema de la pseudociencia? Es que también hay que decirlo, ¿no? La psicología ahorita está experimentando la crisis de los estudios, la crisis de la replicación. Muchos estudios que se hacen no se pueden replicar. Están publicados en revistas indexadas muy buenas y a la hora que alguien quiere replicarlos, no se puede. Bueno, Freddy, estamos cerrando la entrevista. Cuéntanos, coméntanos qué estás haciendo ahora o qué expectativas de investigación tienes para el futuro. Ahora estoy investigando el Dunning-Kruger. El efecto sesgo. El sesgo, es un sesgo cognitivo. Hay estudios que se han reportado, también hay evidencia en contra. Algunos dicen que es un problema de interpretación estadística, pero bueno, para eso está la investigación, pues, ¿no? No se trata de mis creencias, sino se trata de saber si efectivamente hay algo de cierto en todo eso. ¿Y qué es el sesgo Dunning-Kruger? Este es un sesgo bien particular. Es la tendencia de las personas a defender a rajatabla un conjunto de ideas y al mismo tiempo ser totalmente inconscientes de su ignorancia. Entonces eso me lleva a defender una idea como si fuese yo un especialista, un experto en un tema específico, con vehemencia, con una incapacidad para incluso aceptar mis errores o aceptar los aciertos de la otra persona. Los diálogos no son posibles con una persona con Dunning-Kruger, ¿no? Y me lleva incluso también a cerrarme la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos, porque un vehículo del conocimiento es el diálogo. En cambio, una persona que tiene este sesgo no puede dialogar nunca, ¿no? Porque siempre vas a entrar en conflicto porque esta persona cree tener todas las respuestas sobre un tema, ¿no? Entonces, ¿querías un instrumento para medir este tipo de sesgos? Y luego, ¿qué variables también estarían asociadas con este sesgo, ¿no? Por ejemplo, ¿la personalidad tiene algún peso en esto? ¿La inteligencia? ¿La madurez emocional? Ahí hay todo un campo que se abre, ¿no? Bueno, Freddy, muchas gracias por la entrevista. Fue un gusto tenerte acá en La Manzana. Espero que podamos ir conversando sobre el tema, sobre todo cuando sale esta nueva investigación sobre el sesgo Dunning-Kruger. Sería interesante conversar sobre el asunto. Bueno, mi nombre es Víctor García Belaúnde. Esta fue una edición más de La Manzana Escéptica y espero que nos sigan en las redes. Chao.